Hola, ¿cómo están? Excelente día para todos ustedes. Bienvenidos a un programa más, Construye tu Camino Abrazando la Vida. Fuerte abrazo a todo nuestro Piedras Negras, a la capital del estado que nos ven a través de Telesaltillo y todos los que nos sintonizan a través de BAC FM 100.9. Un placer poder estar con ustedes un día más y pues ya estamos listos para seguir creciendo nuestro desarrollo personal. El día de hoy vamos a hablar de salud, como bien la cortinilla que acabamos de ver, pues agradecidos, ¿no? Durante estos 2 años de todos los médicos que han hecho un espacio en su agenda y vienen a compartir con nosotros sus conocimientos y eso lo valoramos muchísimo porque eso nos beneficia a todos. Y el día de hoy, pues sí, el día de hoy vamos a hablar de salud y antes de presentarte al invitado que tenemos ahorita aquí ya con nosotros, vamos a la frase del día de hoy. Vamos a empezar a dar inicio al tema que tocaremos el día de hoy. La inteligencia y la habilidad solo pueden funcionar al máximo de su capacidad cuando el cuerpo está sano y fuerte. Esta es una frase de John F. Kennedy que me encantó porque muchas veces decimos, o no sé si les ha pasado que de repente dices, no doy el ancho, no puedo, estoy agotado, no me da, no estoy pensando bien, voy a ir a cierta dirección y me voy por otra parte y de repente andamos un poco despistados y a veces no nos damos cuenta de cómo nos estamos cuidando, de cómo está nuestra salud. El día de hoy vamos a hablar de eso y vamos a hablar de un tema importante también, la importancia de estar sanos, de estar fuertes, de conocer y conocer bien, porque bien dicen que el conocimiento nos da poder en que en cuestión de tomar mejores decisiones, de estar más atento y darnos cuenta cuando algo no va caminando en marcha como debiera de ser, y es entonces cuando debemos de poner mucha atención para estar a tiempo de poner algún remedio y solucionar la situación. El día de hoy está con nosotros el doctor Carlos Aguirre Esparza, él es ginecólogo, también es urólogo y estamos felices de tenerlo aquí. Vamos a hablar de un tema bien interesante, vamos a hablar del tema de la alfabetización en la salud. Vamos a darle la más cordial de las bienvenidas. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Un gusto. Gracias por Un gusto, no, un gusto tenerte aquí, gracias por ser ya parte del equipo de Construye tu Camino. Que tercera ocasión que ando por acá. Gracias a Dios. Gracias. Y seguiremos si Dios quiere. Esperemos que sí. Porque nos interesa mucho, sobre todo, escuchar de los expertos, de los que conocen en el tema. Y si bien en alguno de los temas estuvimos hablando, me hizo mucho ruido cuando hablabas de alfabetización en la salud o alfabetización en salud, así es. Sí, mira, es un tema que, digo, la verdad es que si tú escuchas así el término nada más de alfabetización en salud, no suena particularmente interesante y tampoco suena particularmente importante, pero yo creo que cuando aterrizamos este tema y lo vemos en ejemplos o en aplicaciones reales del día a día, específicamente de la salud, obviamente, nos podemos dar cuenta de la trascendencia y la importancia que tiene. Igual estaría bien, como con cualquier tema, yo creo, empezar hablando de pues, qué es, ¿no? ¿Qué es la alfabetización? Como definiciones. Porque el tema, pues si estamos hablando con un ginecólogo y urólogo, pues entonces vamos a hablar de algún tema determinado. Pues este es determinado porque muchas veces no ponemos atención en nuestra salud y como bien decíamos ahorita antes de iniciar el programa, la comunicación. Sí, de hecho yo creo que te podría decir que este tema de alfabetización en salud le podríamos decir no sé, como evitar un problema como de la Torre de Babel, que todos hablaban idiomas diferentes y nadie se entendía, o cómo comunicarte con tu médico, o cómo entender a tu médico, cosas. Esa es la forma en la que deberíamos de ver este asunto. En el caso de la alfabetización en salud, como tal la definición, es como la capacidad que tiene una persona para entender conceptos de salud, para empezar a entenderlos, y luego utilizar esos conceptos para tomar decisiones sobre su salud. Ejemplo, ¿qué tanto entiendo que lo que significa que me estén zumbando los oídos y me duela la cabeza y vea como lucecitas? ¿Qué tanto entiendo la relevancia de eso? Y luego, ¿cómo utilizo esa información? De decir, oye, esto no es normal. ¿Cómo utilizo esa información? De decir, esto no es normal, para ahora decir, voy a ir a consultar con un doctor. Esa es una decisión que ya tomé. Y luego la otra es cómo voy a ir con ese doctor y le voy a explicar lo que siento
doctor, me pasa esto y esto y esto cuando hago esto. Y la otra es, con base en lo que yo le diga al doctor, lo que él me responda, ¿qué tanto lo voy a poder entender? Porque si el doctor me dice, no, pues es que lo que tú estás presentando es cefalea, acúfenos, fosfenos, tú te vas a quedar así como que, ¿y eso qué significa? ¿Con qué se come? ¿O qué onda? Entonces vamos viendo que este concepto de alfabetización en salud abarca desde el paciente hasta el doctor. O sea, es parte de esta comunicación en la que hay un intercambio de ideas y si se puede dar eso de forma adecuada, podemos decir que hay una adecuada alfabetización en salud. Hay una pregunta. Muchas veces hay síntomas, o me mareé, o me asusté, o me sentí toda sin fuerzas, no sé, hay, ¿verdad? Diferentes síntomas. Y a veces no se sabe, tengo que ir con el internista, tengo que ir con el gastroenterólogo, tengo que ir con el ginecólogo. O sea, a veces no sabemos, porque a lo mejor estoy bien y de repente llega un malestar y a veces no sabemos. Ahí también entraría con quién. Sí, definitivamente. ¿Con quién me dirijo? Tener una noción de, oye, mi síntoma debe de ser algo de, por ejemplo, no sé, oye, me duele la cabeza. Tener una noción de decir, bueno, yo creo que con el traumatólogo no voy, porque difícilmente mi dolor de cabeza el traumatólogo me lo va a solucionar. Ahora, también ahí sería meternos un poquito en otro tema, pero creo que vale la pena tratarlo. Aquí en México tenemos en general una formación de doctores y un tipo de servicios de salud que están institucionalizados o un tipo de seguridad social en el que la salud va escalonada. Idealmente, todos los pacientes que sienten algo deberían de ir primero con un médico general o un médico familiar, que es como el que está capacitado para decirle, tú lo que tienes es algo para que yo te lo trate, o tal vez no sé lo que tienes, o tal vez no estoy capacitado para tratártelo, te voy a mandar con este especialista que es el que te va a tratar, ¿no? Entonces, ahí lo ideal sería que siempre hubiera un médico, sería como el médico de cabecera de antes, que era el que te... Eso es importante, a veces no tenemos médico de cabecera. No. Y entonces cualquier cosa y no sabemos con quién... ¿A dónde voy? Ajá, no tenemos ese contacto, por ejemplo, las mujeres, bueno, con el ginecólogo, cuando estamos teniendo nuestros bebés y, ¿verdad? Y vas a cada rato y así, hay una relación, ¿no? Con el ginecólogo muy, muy especial en cuestión, pues, estás viendo tus bebés. Sí, incluso ahí, de nuevo saliéndonos un poquito del tema, yo como ginecólogo te puedo decir que muchas veces te conviertes en el médico de cabecera de tu paciente. O sea, así como tú lo dices, o sea, viste a tu paciente embarazada y la paciente afortunadamente, si logras hacer una buena relación médico-paciente, siente la confianza luego contigo de igual mandarte un mensaje, oye Doc, me pasa esto, ¿con quién me recomiendas ir? O sea, es algo Eso es lo bonito, poder tener esa confianza de decir, oriéntame. A mí en alguna ocasión me pasó, ¿no? Que llego con cierta persona y me dice, o sea, yo dije, Dios santo, le está dando un embolio, ¿qué está pasando, no? Porque decía así los síntomas y yo decía, pues, ¿con quién la llevo? ¿A dónde voy? Y entonces le hablé a un conocido y le dije, anestesista, ¿verdad? Obviamente no la iba a ir a anestesiar, pero sí le dije, oye, ¿qué hago? Siente esto y esto y esto. Entonces ya me dijo, como que en ese momento te nublas. Sí, claro. Y luego ya me dijo, con la doctora, con la neuróloga, ya, total le hablé. Pero qué padre poder tener eso, ¿no? Pero bueno, ¿cómo seguimos informando? Con lo del alfabetismo, entonces, digo, hay que ver esta cuestión desde dos puntos. Diría, uno es la responsabilidad que puede tener el área médica, vamos a decirle, porque pueden ser las, no sé, las instituciones como tal. O sea, yo como doctor o yo como seguro social, ¿qué tanto necesito que mi paciente sepa para poder utilizar los servicios que yo le ofrezco? Claro. Por ejemplo, uno como médico, hablándolo desde el punto de vista así individual del doctor, ¿tú le hablas mucho con términos médicos a tu paciente? ¿Tú esperas que tu paciente hable con términos médicos y los entienda? Cuando le explicas a tu paciente las posibles complicaciones que pueda tener, ¿se las estás explicando de una forma que sea clara y sencilla? ¿O
aplicas la medicina como era antes, que tú le decías al paciente, tienes esto, tómate esto y se acabó, no hay preguntas, así nada más. Así era antes. Ahorita lo ideal es que le digamos al paciente, tú tienes esto por esto y por esto y por esto. Una explicación, pero obviamente el vocabulario de un médico no está al nivel normalmente de los pacientes, que de repente vas y palabras, ¿verdad? Que dímelo en cristiano. Fíjate que ese es un problema que yo creo que tenemos los médicos desde la formación, porque tú entras a medicina y aprendes a hablar. Así, aprendes a hablar. Aprendes que, no sé, estirar el brazo es una extensión, esto es una flexión. Aprendes que esto es una supinación, esto es una pronación. O sea, aprendes todos los términos nuevos. ¿Cómo es esto? Sí, así es de supinar y pronar. Así son términos para que, todo. Que ustedes entienden, pero si a mí me lo dices, mande. La verdad es que te enseñan a hablar. Y a los doctores nos gusta eso. Y la verdad es que cuando estás en tu formación médica te sientes como que estás coleccionando barajitas y las quieres estar enseñando a todo el mundo y quieres empezar a usar tus términos médicos. Pero desafortunadamente eso aplica muy padre cuando nos comunicamos entre nosotros, pero ese no es el enfoque es el paciente. Claro. Y creo yo que ¿cómo le podemos decir? Entusiasmo que tenemos por todo este vocabulario médico termina cayendo en detrimento de la salud del paciente cuando tú le hablas con términos médicos y términos médicos y términos médicos y el paciente muchas veces dice, ¿de qué me estás hablando? No entiendo. Sí. ¿Sí? O sales, ¿qué te dijo? No entendí. Sí, no entendí. Pero me dijo que me tomara esto y esto y esto. Ahorita que hablamos de esto, por ejemplo, a mí me pasó, como platicamos hace rato, cuando me voy a hacer la subespecialidad a Guadalajara, darme cuenta que había una barrera en la comunicación con mis pacientes por distintas cosas. Por la cuestión de la región geográfica, se utilizaban palabras que tal vez ellas las utilizaban y yo no las entendía, o yo las utilizaba y ellas no las entendían. La cuestión, obviamente, también socioeconómica es un punto súper importante. No es lo mismo como el tipo de vocabulario que va a usar una paciente, por ejemplo, que atiendes en un hospital, el hospital más caro de la Ciudad de México, a un hospital rural en la Sierra de Chiapas. O sea, y ahí es importante que uno como médico tenga esa consideración o esa sensibilidad de poder decir, a ver, ¿cuál es mi contexto? ¿Mi paciente me está entendiendo o se está quedando con cara de no tengo idea de qué está pasando? Entonces, ahí me estoy enfocando mucho, si te fijas, en nuestra responsabilidad como doctores, de educar al paciente, de usar las palabras adecuadas, de asegurarnos de que esté entendiendo. Porque si tú te quedas nada más con yo le expliqué, ya si me entendió no es problema mío, evidentemente te estás quedando muy corto. Sí. ¿Verdad? Ahora, también hay otra cuestión, ¿no? Siempre estamos comunicando, pero a veces cuando vamos al doctor, y depende del padecimiento, por eso siempre dicen, ve acompañado, ¿no? Sí. Si vas a ir, ve con alguien más para que la otra persona también entienda. Porque a veces también entra la cuestión emocional, dependiendo si es algo que es de asustarse o que no estoy, que está pasando, o voy a tener que entrar al quirófano, pues como que se nos nublan un poquito las emociones. Y entonces ahí también estamos hablando de esas emociones y de esa manera de comunicación que nos impide, ¿no? También las emociones es una barrera. ¿Te parece si vamos a una pausa y regresando hablamos de esto? Porque es bien interesante la manera de cómo nos comuniquemos, pues para beneficio de todos. Ya volvemos, no se vayan. Tu mascota también necesita cuidados este verano. Sigue estas recomendaciones para mantenerlos a salvo. Ofréceles sombra, agua fresca y comida diariamente. Usa desparasitantes y mantén su alimentación limpia para prevenir problemas de salud. Evita pasear a tus mascotas en horas de calor para no dañar sus patitas. La vacuna antirrábica es gratuita en los centros de salud animal. Recuerda, no tengas a tu perro o gato en un lugar sucio o en el techo o en abandono. Tenerlos en malas condiciones es motivo de sanción. Coahuila para adelante, a pasos de gigante. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagas.
Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro, tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. Forma parte de la Universidad de Durango Campus Piedras Negras. Trabajar y estudiar si es posible. Últimos lugares. No pierdas la oportunidad de tramitar tu ficha. Iniciamos clases en agosto del 2024. Pregunta por la carrera de tu interés en modalidad nocturna. Visita nuestra página de Facebook UAD Piedras Negras. Siempre grandes, siempre lobos. La diócesis de Piedras Negras inicia una nueva etapa. Un nuevo pastor toma posesión para dirigir sus senderos por el camino señalado por Dios. Tú que heredaste del Señor. Super Channel 12 trae para ti la misa especial de toma de posesión de Monseñor Alfonso Gerardo Miranda como segundo obispo de la diócesis de Piedras Negras este miércoles 31 de julio en punto de las 7 de la tarde desde el exterior de las oficinas del obispado. Sé parte de este trascendental momento en la vida de la diócesis de Piedras Negras y de la ciudad misma, solo a través de Super Channel 12, el canal de las noticias. Pues hoy estamos hablando sobre la salud y estamos hablando sobre la alfabetización en la salud o de la salud, ¿qué es lo correcto? En la salud, alfabetización en salud. Hablando sí. de la manera correcta de hablar, ¿no? Y antes de irnos al corte, estábamos hablando cómo comunicar cuando entran las emociones. Así es, que en general sabemos que ir con el médico casi siempre va a ser una situación en la que la persona se va a sentir vulnerable. En la mayor parte de las veces. En la mayor parte, porque cuando vamos con el ginecólogo, pero cuando estamos embarazadas es lo más bonito. Es lo más bonito. ¿Verdad? Porque vemos ahí nuestro premio, pero ya cuando nace ya no nos gusta ir al ginecólogo. Pero al final de cuentas, vamos a llamarle emociones positivas o negativas. O sea, voy a consultar porque estoy embarazada o voy a consultar porque me siento mal. Hay emociones involucradas. Sí. Y sabemos que cuando hay una emoción fuerte, podemos decir que te bloqueas, así como un mecanismo de defensa. Claro. Entonces es importante como médico que uno aprenda a... Pues es que definitivamente es empatía, nada más. O sea, es cómo estaría yo si me estuvieran diciendo esto que yo le estoy diciendo a mi paciente hoy. Claro. Y ir leyendo un poquito a tu paciente. Ejemplo, una paciente que estuvo batallando para embarazarse y le dices, oye, estás embarazada, pues probablemente todo lo que le digas a partir de ese momento, no sé, 50% se le va a olvidar porque ella estaba pensando en si va a ser niño o va a ser niña y dónde qué carriola le va a comprar y cosas así. Y tú como médico tienes que tener la sensibilidad de tal vez decir, a ver, vamos a tomarnos un tiempito durante la consulta para que las emociones bajen un poco, tratar de orientar a la paciente a qué es lo importante que sigue, hablarle con palabras que sean claras, que se le queden grabadas y no sobrecargarla de información en esa primera consulta. Es importante que no te sobrecarguen de información, pero ahí estamos hablando de una noticia hermosa, ¿no? Pero luego una noticia en donde tienen que quitarte un órgano, donde tienes que entrar a cirugía. Sí, aplica de una forma similar, aunque obviamente con una connotación ya no tan positiva. Tienes una paciente, te estoy hablando de casos reales, o sea, que me tocan a mí en la consulta, tienes una paciente que te dice, no, pues doctor, yo tenía 10 años que no venía al ginecólogo, le haces un ultrasonido y trae un quiste de ovario de 15 centímetros. Y le dices, pues, te tienes que operar. A partir de que tú le dices a la paciente, tienes un quiste que necesita cirugía, ella instantáneamente, tengo cáncer, me voy a morir. A pesar de que sea un quiste benigno que con una cirugía se va a solucionar su problema y ya. Entonces, a partir de ahí, tú tienes que tener la sensibilidad de decir, a ver, vamos a explicar los puntos importantes, la información que tienes que saber.
Obviamente también tener el tacto de tal vez tratar de tranquilizar a la paciente, Sí. pero darle la información necesaria de una forma que sea digerible y en una cantidad que sea la suficiente para que a la paciente se le quede lo que tiene que saber. Ahí es la importancia también de ir acompañados. Sí. Porque, bueno, obviamente, cuando te dicen algo así, pues sí te puedes nublar. Hay de dos, ¿verdad? O dices, al toro por los cuernos, ¿qué sigue? Ajá, ¿No? Me quitas claro, el órgano, claro. me lo dejas, quimios, no sé, ¿verdad? O es la operación, terminando la operación vemos que sigue, muy bien. Entonces, ¿cuál es el paso 1? Me voy al 1, no estoy pensando ya en el 5. Hay personas que lo pueden captar o en la misma adrenalina las hace que tomen, pues ya, bueno, ¿cuándo, doctor? Agendamos la Sí. cirugía. Y otra que con permiso, y a lo mejor hasta se asustan y no vuelven. Tú mejor que nadie sabes, pues, todos estos mecanismos de defensa que Sí, tenemos sí. psicológicos entran incluso ahí desde ese momento, etapas del duelo, porque a final de cuentas Sí. ya en ese momento ya hay una cuestión de una negación, por ejemplo. Sí. Pasa, o sea, pasa que tú le dices a la paciente y es de que, bueno, doctor, pues vemos, y esa paciente se niega, no me voy a operar y ya. Que ahí también uno como médico, vuelvo a esto del Sí. alfabetismo, tienes que encontrar la manera de llegarle a cada paciente, ¿verdad? Igual ya nos estamos metiendo más en una cuestión emocional que en una cuestión... Pero normalmente escuchamos que a veces los doctores, a lo mejor más en Estados Unidos que en México, no sé, dependiendo también la cultura, que son fríos, ¿no? Mira, O sea, a ver, bonita, mira, fíjate, chiquita, te vamos a tener que quitar esto porque es esto tu vida. Yo no sé qué tan bien comprendido está eso. Sí, Ok. o sea, sí existe esa creencia y sí nos enseñan, yo no diría fríos. Digo, no sé, ya va Sí. a depender mucho. Pero son cosas objetivos. que, ándale, que estamos escuchando. Sí, Que, o sea, sí. la forma correcta Ok. que creo yo que deberíamos de decir esto es que los doctores siempre tenemos que ser objetivos. Ahí está, en vez de fríos tienen que Fríos. ser objetivos. Ahora, insisto, por ejemplo, en mi caso, que estudié en la Universidad de Monterrey, mi formación médica, la UDEM es una universidad que tiene un enfoque humanístico Sí. en la formación. Entonces, yo te puedo hablar de eso, no te puedo hablar tal vez de todos lados, pero el deber ser es objetividad, no frialdad. Son cosas completamente diferentes, ¿sí? Ok. La objetividad es, mira, tú tienes esto estadísticamente puede ser esto. Tú tienes esto, las complicaciones pueden ser esta y esta y esta. Eso es ser objetivo, hablar con datos duros, claros, que no cambien. Pero de eso a decirle al paciente, no, pues tienes un tumor y 95% de posibilidades de que te mueras. Eso ya es ser frío. O sea, Ok. el cómo transmites la información creo que habla de ese. Y sí, muchos colegas, yo creo que incluso pues, tal vez yo en algún momento caemos en la frialdad. Bueno, es que también estamos hablando de la salud, no estamos yendo a una terapia, por así decir, y aún en terapia también tienes que ser un poco firme ¿no? Porque hace reaccionar Sí. un poco. Estamos hablando de salud y no podemos jugar y igual y tienen varios pacientes y pues esto es lo que hay y el que sigue, ¿verdad? Y es que imagínate que uno como médico metiera sus emociones, porque sabemos que siempre nos tocan a todos, en Sí. medicina siempre tocan casos que son feos, que son fuertes. Y si tú te dejas llevar por tus emociones, Sí. esas emociones, justo como estábamos hablando, te nublan tu juicio. Y vas a decir, oye, lo que debo de hacer en esta paciente Sí. es esto. Pero como estoy dejándome llevar por mis emociones, tal vez voy a intentar hacer algo heroico, inventar un tratamiento o una cirugía y termino afectando más al paciente de lo Sí. que lo puedo ayudar. ¿Por qué? Porque me dejé llevar por mis emociones. Entonces ahí es donde entra esta cuestión Claro. de la objetividad, ¿no? Ahorita que dices, por ejemplo, debes de ir acompañado. Súper importante, porque la persona que acompaña al paciente, no al 100%, pero va a ser un poquito más objetiva Claro. y más receptiva a la información que tú le des, ¿no? Entonces, ese es un punto bien importante. Y bueno, hasta ahorita creo que hemos hablado de la responsabilidad del médico en esto del alfabetismo en salud, Sí. que es, básicamente vamos a reducirlo a, háblale más claro al paciente para que te entienda y asegúrate
de que te está entendiendo. O sea, Claro. pregúntale, oye, ¿tienes alguna duda o estás, no sé, me entendiste lo que te acabo de decir o cosas de Hay esas? personas que no saben expresarse. Sí, claro, claro. Y Me hay- duele aquí, pero no dicen, tengo unos, o sea, no pueden expresarse. Sí. Entonces, también ahí, ¿cómo la comunicación? Sí, tú tienes que, también tú como doctor te tienes que asegurar de que estás entendiendo lo que el paciente te está diciendo. O sea, insisto, cuando vuelvo a esto de la formación médica, a veces caemos un poquito como en una, puede ser soberbia. Por ejemplo, llega un paciente, también esto es un caso que me pasó creo que cuando estaba en la carrera, un paciente que me dijo, no, pues es que siento la cabeza dormida, bueno, el cerebro dormido. Y pues, me acuerdo que lo platiqué con mis compañeros, era estudiante de medicina. Ay, ¿cómo se te va a dormir el cerebro? Pues eso no, es imposible, no se te puede dormir el cerebro. El señor estaba tratando de expresar. explicarme algo. Y ahí, ¿qué es lo que yo debería haber hecho? Tratar de desmenuzar a qué se refiere, cuándo le pasa, de qué otra forma lo podría decir, Claro. cosas así. Entonces, pero insisto, ahí estamos hablando de la responsabilidad del médico, que es nada más el 50%. El otro 50% de esta comunicación, pues es el paciente. Claro. Y el paciente tiene sus responsabilidades en cuanto a aprender, buscar información para poder tener una mejor comunicación con su médico. Ok. ¿Sí? O sea, esto no se trata nada más de echarle toda la responsabilidad a la parte de los médicos o de las instituciones de salud, sino también al paciente. Hay que hacerlo parte de la toma de decisiones. Que se informe. Que se informe, definitivamente. Bueno, que pero se aquí informe. entra un punto importante, el doctor Google, ¿no? Que ya siento esto y entonces ya me metí a la computadora y ya le puse, siento esto y de repente te asustas por lo que lees o no entiendes o dices, no es nada y ya me quedo tranquila. ¿Por qué? Porque somos así de repente. Mira, Google, a final de cuentas, yo creo que nos beneficia mucho a los doctores en el aspecto de que Ok. tú buscas en Google, o sea, tu paciente, buscas en Google y Google casi siempre te va a decir que tienes lo peor que puedes tener. ¿Sí? O sea, tú buscas en Google, me duele la oreja y Google te va a decir cáncer de oreja. Así, o sea, siempre es una broma que hacemos. Sí, sí, sí. Me duele el dedo, cáncer de dedo, así. O sea, Google siempre te dice lo peor. Y eso hace que tú vayas luego con el doctor a ver qué onda. Ok. Entonces, yo lo que le digo a mis pacientes, sí es lee. Lee en internet, no pasa nada. Hay muchos doctores que dicen, no, tú no leas, tú no leas, tú no leas. No, sí, lee en internet para que tengas más o menos nociones, pero luego ven conmigo y lo platicamos. O sea, yo te explico, te digo por qué esto sí es y por qué esto no es. O sea, ahí entra la cuestión. Pero también hay la importancia de qué fuentes. Claro, por eso tú vas a ir a informarte, en teoría, si confías en tu médico, que es una fuente Sí. confiable, que está bien preparado y todo este rollo, tú vas a haber leído, y claro que vas a haber leído cosas que no son ciertas, de fuentes que no son ciertas. Alguien las tiene que filtrar. Y desafortunadamente el paciente, si no es experto en cuestiones de salud, pues él no va a poder filtrar la información. Yo cómo voy a, si yo no sé, no soy mecánico, ¿sí? Y a mi carro le suena algo, y yo lo busco en internet, y en una página me van a decir que es el radiador, en otra me van a decir que es la transmisión, y en otra me van a decir que es el escape. ¿Yo cómo voy a saber cuál es? Yo voy a tener que ir con el mecánico. Claro. Y ya informado un poquito yo, con base en lo que él me diga, si confío en él, voy a decir, ok, lo que me está diciendo este señor Suena como que es esto que leí. Yo ya estoy informado. Esa persona que es experta difícilmente me va a engañar. Estamos hablando de un mecánico, ¿verdad? Sí. Difícilmente me va a decir, me va a convencer de algo, porque yo ya estoy cuando menos un poquito informado. No soy el experto. Entonces, la importancia de estar informado para saber si vamos por buen camino. Exactamente. Y luego, obviamente, tener esta relación de confianza, de decir, ok, doctor, o sea, esto que leí con lo que tú me estás diciendo, pues definitivamente no puede ser. Dijiste una palabra bien importante, confianza. En algún momento yo tuve una cirugía muy fuerte y me acuerdo que uno de mis primos me dijo, ¿te cae bien la doctora? ¿Tienes confianza en la doctora? Y le dije, sí. O sea, dije, no, aquí ya, lo que sigue. Y me dijo, como que era un muy buen punto, Sí, ¿no? El sentir sí. esa confianza de, pues ahora sí que dejar, ¿verdad? Que
Sí, pues que entren, sí, o sea, claro. al quirófano y demás. Entonces la confianza es algo bien importante y se da, porque la química entre las personas también se da y también en nuestros médicos debe de haber, ¿no? Sí, también esa química. Te digo, esta frase súper trillada del conocimiento es poder. O sea, cuando tú como paciente, uno, tú por tu parte te informas, pero otro, encuentras un doctor que te enseña, o sea, Sí. que te explica. Cuando pasamos del diagnóstico a las opciones de tratamiento, porque casi siempre cuando tenemos algo hay opciones terapéuticas, o sea, no hay Ok. una sola, casi siempre tenemos primera opción, segunda opción, tercera opción. Esta tiene sus pros y sus contras, esta tiene sus Qué pros y sus importante contras. estar bien sentada Sí, 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 para sí. poder entender y tomar la mejor decisión, pero tenemos que ir a una pausa y Claro. volvemos con el doctor. Estamos hablando con el doctor Carlos Aguirre Esparza, pero antes vamos a una mención y regresamos. En Charis Elizondo, repostería franco-mexicana, puedes encontrar croissants, conchas rellenas, bolitas de queso estilo Yucatán, postres clásicos franceses y así una gran variedad de bebidas frías y calientes. Usamos productos de la mejor calidad y nuestro producto es único en la ciudad. Encuéntranos en calle 11, el nuevo corredor turístico junto al Puente Internacional número 1. Abrimos todos los días. La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. El tiempo nos dio la razón. Ir sin alianzas y sin la vieja política fue un acierto. Dijeron que íbamos a perder el registro, pero crecimos más de 500%. Nos convertimos en la tercera fuerza política del país y hoy gobernamos a más mexicanos que el PRI y el PAN. Crecimos gracias a ti y jugando limpio. Movimiento Ciudadano es la verdadera alternativa para millones de jóvenes que quieren un México nuevo. Gracias a ti, lo nuevo comenzó. Movimiento Ciudadano. Disfruta y descubre todo lo que tenemos para ti y para tu familia en Calle 11. Visita Calle 11 y disfruta de la deliciosa comida en los mejores restaurantes, food trucks, eventos musicales, área de juegos para los niños y mucho más. En el Centro Histórico de Piedras Negras, te esperamos en Calle 11. Calle 11, somos todos. Aquí en Pemex. Pemex. En Pemex. Pemex. Aquí en Pemex. 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 Porque rinde más la gasolina. Porque pesco más en corto mi casa y el trabajo. Me rinde más. Es lo más cerquita y lo más ahorrativo. Porque rinde más la gasolina. Porque está más cerca de mi casa y siempre cargo aquí. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Seguimos hablando de este tema tan importante con el doctor Carlos Aguirre Esparza, ginecólogo, urólogo, y qué importante el tener cada vez más conocimiento, pero la comunicación. Es que la comunicación es esencial para cualquier buena relación, para la vida en general, hasta para comunicarnos con nosotros mismos, que a veces no podemos decir qué tengo, estoy enojada, Sí. no estoy enojada, estoy triste, estoy nostálgica, ¿no? Diferentes cuestiones. Así es, sí, así es.
como lo dijimos más o menos al principio, pues es un poquito como hablar el mismo idioma para poderte dar a entender. Y con la cuestión de, bueno, como ya dijimos, ¿no? O sea, toda la parte que abarca al médico, pero también la parte que abarca al paciente, y es esta cuestión de informarte acerca de lo que puedas estar teniendo. Creo que hoy más que nunca, más que darle un enfoque negativo, creo que hoy más que nunca hay que verlo como algo positivo. Toda la información que está pues literal en nuestras manos, ahí en los celulares, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho cuando mis pacientes ya llegan leídas, informadas un poquito, y tú te das cuenta, Tú te das cuenta porque la paciente que leyó un poquito de lo que le está pasando se comunica de una forma más asertiva, o sea, te dice como las cosas importantes. Y yo casi siempre hasta les digo, tú leíste, ¿verdad? O sea, tú te informaste. Ah, sí, no, pues esto, perfecto. Pero ahí ya nos estás dando así como tips, sí, ¿no? Para tener una mejor alfabetización en la salud. Lee, infórmate, porque entonces voy con el doctor y pues lo exprimo, ¿no? Justo, fíjate, dijiste exactamente lo que le digo a mis pacientes. Yo les digo, ya estás aquí, sácale provecho a tu consulta. Claro. Así, o sea, porque la consulta, tú pagas, no sé, $1,000 la consulta. Tú sabes qué vas a hacer con ella. Puedes irte nada más con la información que el doctor te dio en 5 minutos o puedes hacer pregunta sobre pregunta sobre pregunta. Y obviamente si escogiste bien a tu doctor te las va a responder. O sea, creo que es la responsabilidad de nosotros hacer eso. Fíjate, vamos a hablar del tema muy específico de la mujer embarazada, ¿no? Entonces, tienes una paciente que se da cuenta que está embarazada. Ella evidentemente no iba preparada. O sea, para todas las preguntas, menos una que es su primer embarazo. Vez, sí. No sabe qué esperar. ¿Sí? Le haces el ultrasonido, le dices que está embarazada, cuántas semanas tiene, su fecha probable de parto, qué exámenes se haga y qué vitamina tome. Es normal que sientas esto y esto y esto y te veo en un mes. Si tú no le dices nada a esa paciente va a ir a la siguiente consulta y no va a llevar muchas dudas. Yo lo que les digo en esa consulta a los pacientes es, a partir de hoy, hasta el próximo mes que yo te vuelva a ver, quiero que tengas o en tu celular una nota o un cuadernito en donde, es que vino mi vecina y me dijo, no, ponte el brochecito porque si no con la luna tu bebé va a salir, no sé, lo que sea. Pues lo apunto. ¿Es cierto, doctor? Y otra vino y me dijo, no comas mucho chile porque luego tu bebé va a salir con puntitos rojos. ¿Será cierto? Lo apunto y le pregunto al doctor. O vi en TikTok, un TikTok que decía que si te agachas por algo, se te va a salir el bebé. Lo apunto. Y esa paciente va a ir a la siguiente, de una forma o de otra, informada. Claro. Informada. Cuando menos así de que, ya leí, doctor, leí esto. O me dijo mi cuñada, me dijo esto, y yo lo busqué, y pues vi esto y esto y esto. ¿Qué onda? ¿Cuál es? ¿Cuál sí es? ¿Cuál no es? O vino mi amiga y me dijo que con estas vitaminas los bebés se convierten en genios. ¿Sí es cierto o no es cierto? Porque leí en internet y unos dicen que sí y unos dicen que no. Esa paciente, imagínate, de su primera consulta a la segunda consulta, en la segunda le sacó mucho más provecho. Pero fíjate qué interesante lo que estoy escuchando ahorita. Ya mi bebé tiene 23 años. Creo que ya voy tarde. De haber sabido. De haber sabido. Pero ahora hay más información y hay más todo. Cuando tú vas, sea por embarazo, sea por alguna otra situación de salud, estamos hablando, pues entonces vas avanzando en tu conocimiento, en tu maduración, porque esto luego también te vas preparando, porque si Dios quiere, ¿no? A lo mejor en la vida, en unos añitos más, si Dios quiere, probablemente puedas ser abuela. Sí. Entonces, si estás bien preparada de lo que te pasó a ti y sigues preparándote, qué importante, bien como dijiste, o sea, desquitar con toda persona con quien estemos, claro, ¿no? Sí, porque con podemos estar persona. aquí en el café, y viendo el celular. Estamos poniendo un ejemplo a lo mejor un poco, pero pues no es tonto, porque realmente a veces estamos con la persona y lejos de desquitar, de verte, de hablar, de cruzar ideas y sugerencias y demás, pues estamos con este aparatito. Sí. Así es. Y se te pasan un montón de cosas. Obviamente estamos hablando de salud, pero pues también esto entra en salud. Y esto aplica en todo. O sea, ahorita usamos un ejemplo de una paciente embarazada. También te puedo dar el ejemplo de una paciente que le salió anormal su papá Nicolau. O sea, que su papá Nicolau no salió normal.
ahí estamos hablando ya, por ejemplo, hablamos del embarazo, que es la cuestión positiva. Sí. Vamos a hablar de una paciente a la que habló o le hablamos y ¿sabes qué? Tu papá Nicolau no salió normal, necesitas venir, así lo manejo yo por lo menos, necesitas venir para que el doctor te explique. ¿Okay? Esa paciente puede decir, no, pues ya valí, me va a dar cáncer, me voy a morir, puede meterse a leer, porque si tú buscas papá Nicolau anormal, la mayoría de los lugares te van a decir lo que es la realidad y es un papá Nicolau anormal. Ya voy a aprovechar para, así como conocimiento para las personas que nos estén escuchando o viendo, un papá Nicolau anormal no significa cáncer. Es más, es rarísimo que un papá Nicolau anormal nos diagnostique cáncer. ¿Okay? Casi siempre va a ser algo que sí es una alteración y que con el tiempo, si tú no haces nada, puede producir cáncer, pero en lo personal nunca he visto así un papá Nicolau que directamente diagnostique cáncer. Existe, o sea, no estoy diciendo que no, pero en el general de la población no va a ser ese el caso. Entonces, tú puedes leer y ya más o menos decir, bueno, ok, entonces puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto. Vas con tu médico, tal vez incluso un poquito más tranquila, más receptiva a la información. Y lo correcto es que tu doctor te diga, mira, tú tienes esto, las posibilidades son estas, lo que hay que hacer ahora es esto, y tú vas a poder preguntarle al doctor, bueno, doctor, ¿y de los tipos de alteraciones, cuál es la que tengo? ¿No? Pues la grado 1, la grado 2, la grado 3. Ah, es que vi que con esta se tiene que hacer una colposcopía. ¿Sí es cierto? Sí, sí es cierto, la colposcopía es para esto. Tú ya tuviste una noción. Esa ya es palabra dominguera que no me agradó. Es que así se llama, no le puedo decir de otra forma. Ya sé, sí. Pero ahí hay cuestiones, ¿no? Donde, ¿no? Te empiezan a hacer ruido. Entonces, es la importancia de preguntar, ¿no? Sí, de informarte para poder preguntar. Y de no tener miedo y de decir, no entiendo, porque hay muchas personas que a lo mejor van y les da pena y pues bueno, no, pues nomás me dijo que me tome esto, pero no supieron realmente qué fue lo que tuvieron, ¿no? Entonces, aquí la importancia de las personas que nos están escuchando, no se queden con la duda. Es el doctor va a entender y lo que quiere el doctor es que tú entiendas para que puedas tener un mejor uso de tu salud, ¿no? Y fíjate, ahí ese es un punto ya importante que como que podemos empezar a cerrar el círculo y es lo que te comentaba fuera de cámaras de mi tesis de la subespecialidad. Sí. Y mi tesis trató sobre la relación que hay entre el nivel de alfabetismo en salud que tiene la persona, porque eso lo podemos determinar con una encuesta. ¿Sí? O sea, como en psicología hay un montón de encuestas, ¿sabes? Cuestionarios. Entonces, con eso medimos el nivel de alfabetismo en salud y al final relacionamos el nivel de alfabetismo en salud que tiene la persona, que lo podemos reducir a qué tanto entendió esa persona de lo que tiene, de su tratamiento, de todo, con el resultado al final, o sea, qué tan bien le va a esa paciente. Y hoy sabemos, no nada más por mi tesis, porque hay muchos estudios que lo dicen, que a mayor alfabetismo en salud, mejores resultados en el tratamiento que tú quieras, lo que sea. O sea, el paciente al final tiene más posibilidades de recuperarse o de mejorar, se va a sentir más satisfecho. Si tiene una complicación, le va a generar menos estrés al paciente. O sea, en general le va a ir mejor a la gente con un mejor nivel de alfabetismo en salud, que esa es la parte en donde tenemos que trabajar los dos. El doctor tratando de educar al paciente y haciéndoselo más fácil de entender, y el paciente tratando de leer un poquito y prepararse para su consulta. O sea, se trata de sumar. Exactamente. ¿No? Entonces, ¿con qué doctor voy y qué tipo de paciente? Porque hay pacientes difíciles, hay pacientes fáciles en el buen sentido de la palabra. Sí, claro, que se porta bien y hace caso a todas las indicaciones. Y hay doctores difíciles y hay doctores fáciles. O sea, hay doctores que les gusta explicar y hay doctores que, como era antes, creo yo, tienes esto, te tomas esto y no hay preguntas. ¿Sí? Ahorita sabemos que, por ejemplo, si yo no le explico bien a mi paciente que un antibiótico se lo tiene que tomar cada 8 horas y que a pesar de que se sienta mejor para el tercer día, ella tiene que terminar el antibiótico hasta el 7º día, si yo no le digo eso así explícitamente, la paciente va a decir, son 3 días, el doctor no me dijo nada, ya me siento bien, ya no me lo voy a tomar. Claro, ¿no? Por eso lo estoy usando. Empezamos sí, claro, y luego no nos terminamos el medicamento porque ya me sentí bien, ya se me quitó. No, hay que terminar el medicamento. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos hablando con el doctor Carlos Aguirre Esparza. Ya volvemos. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor.
Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos punzocortantes envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. Enzimas, a diario trabajamos para ti, porque tengas agua de calidad, a diario limpia y pura, y pueda llegar hasta tu hogar. 073 es el número a marcar, para fugas un reporte que tú quieres realizar. Enzimas, a diario trabajamos para ti, vamos juntos por el agua. CIMAS. Vive la experiencia República. En nuestro menú, una exquisita variedad del mar y de la tierra. En el área de bar, buena mezcla de música y sabor. Amplias instalaciones, terraza y área de niños. Esto es una verdadera experiencia República. Cuando la vida te pone a prueba, necesitas abogados con experiencia. Si has sufrido un accidente de coche, llámanos hoy mismo para una consulta gratuita. En González y Asociados te ayudamos a obtener la compensación que mereces por los daños que te causaron. Cada cliente es como parte de nuestra familia, y en González y Asociados la familia es primero. No te enfrentes a esta batalla solo. González y Asociados. Salón Palacio Eventos. Vive esos momentos de una manera diferente e inolvidable. Ven, conócenos y haz de ese instante algo magnífico. Salón Palacio Eventos. Contamos con paquetes que se ajustan a tu evento y tu presupuesto. Visítanos y separa tu fecha. Estamos ubicados en Avenida Industrial 1007, esquina con Pérez Treviño. Salón Palacio Eventos. El mejor lugar para tu momento especial. Pues hoy seguimos hablando de salud, ya llegamos al final de la entrevista, como siempre se nos va bien rápido, porque siempre volviéndote a agradecer, doctor, que estés aquí con nosotros, gracias. Todavía nos quedan unos minutitos, pero es padrísimo, ¿no? El tener estas conversaciones, estas pláticas en donde en cualquiera siempre vamos sacando provechos, siempre nos vamos mejor, siempre nos dejan algo todos nuestros invitados en lo que podemos aprender y pues eso se agradece muchísimo. Así que de nuevo, gracias por el espacio de estar aquí. Y hablando de este tema que al principio decíamos alfabetización, Doc, o sea, sí, ¿verdad? es que suena como un tema muy light o muy poco aterrizable, o sea, como muy poco aplicable. Suena como algo, a veces decimos muy árido, o sea, que esto no va a estar interesante, no le voy a sacar nada que pueda aplicar yo en mi vida diaria, pero fíjate que yo lo veo como al contrario, porque, por ejemplo, la vez pasada que estuve por acá, que me invitaste, que te agradezco mucho, hablamos de menopausia. Sí. Entonces, de una forma u otra, pues tal vez la paciente, la persona, el hombre que, por ejemplo, que te esté viendo, o la paciente de 22 años, pues igual y podría decir como que, pues igual a mí no me afecta tanto. Tal vez afectará a mi mamá, pero eso a mí no tanto. Pero esta cuestión puede servirle a un hombre, a una mujer embarazada, a una mujer en menopausia, a una persona diabética, a cualquier persona, porque aplica en salud en general. Creo que es una de las partes padres de este tema. Sí. Y la otra es que en realidad creo yo que es algo que sabiendo sobre esto puede cambiar la dinámica de ir con el doctor, la experiencia. Eso me gustó mucho lo que dijiste, me gustaría enfatizar esos puntos, porque la mecánica de ir con el doctor, como dije, a lo mejor no en la mejor palabra, ¿no? Es exprimir al doctor o sacarle jugo, como dijiste, a la cita, ¿no? Porque ya voy. Pero eso de saber, como te decía al principio, con qué doctor ir, eso de ya estoy ahí, me nublé, y luego salimos, no le pregunté. Y no le dije,
y es desayunando o no es desayunando y entonces vienen todas estas cuestiones que a veces pues nos distraemos dependiendo la situación que trae cada quien. Sí, como te digo, creo que saber un poquito de este tema, o un muchito de este tema, debe en teoría de cambiar la dinámica desde el punto de vista del paciente, o sea, le voy a sacar más provecho a la consulta, voy a tratar de entender un poquito más, me voy a preparar un poquito más, que todo eso, si te fijas, es responsabilidad del paciente. O sea, no podemos quitar ese lado. O sea, ya voy con el doctor y me va a curar, ¿no? Es de dos. Ajá, es de dos. O sea, tú tienes que ir preparada o preparado para tu consulta. Tienes que querer que la consulta te dé ese plus. ¿Sí? Y luego... Me gustó eso, que la consulta te dé plus. Y lo otro, pues es tú como médico también tienes que estar preparado para poder ofrecerle eso a tu paciente y para poder asegurarte de que el paciente en realidad, de que el mensaje que tú quieres transmitir esté llegando de forma adecuada. Entonces creo que hablando de temas así, pues logramos como cambiar los dos lados de esta comunicación médico-paciente que debe de haber. Y a final de cuentas, tanto el paciente como el médico siempre tenemos un objetivo común, que es que se cure la persona. Claro. O sea, yo como paciente me quiero curar y yo como médico quiero que tú te cures. Entonces simplemente es lograr o encontrar la mejor manera para los dos jalar hacia el mismo lado o empujar hacia el mismo lado. Y la comunicación adecuada es lo que, es lo que lo logra, así de sencillo. Entonces creo que ese es el punto al que llegamos con este tema. Y como, si te das cuenta, pasamos de un tema que alfabetización en salud puede sonar como algo ¿eso qué? ¿Qué se inventaron ahora? Y ahora lo vemos así, como es una herramienta para que las dos partes que están tratando de lograr el mismo beneficio puedan trabajar hacia el mismo lado para que sea más posible. Esto que acabas de decir va para todo. Para todo. ¿No? Estamos hablando de salud, pero lo explicaste increíble, me encantó. Un mismo objetivo, vamos para el mismo lado, queremos lo mismo, tu salud, te quiero ayudar a que, híjole, si hacemos caso a esto, pues yo creo que con este tip que nos acabas de decir, eso es lo importante, ¿no? Sí, definitivamente. Y va a permitir que tal vez el paciente sí sienta que su doctor está de su lado, o sea, como en su equipo. Y también uno como médico, la verdad, no lo podemos negar, o sea, a veces sí te sientes como que no manches, estoy yo acá dando todo y tú no te tomas la medicina como yo te dije, y ahí hay que ver por qué. O sea, porque no lo explicaste bien, porque no se interesó. Entonces, lograr esta comunicación adecuada va a hacer que los dos sintamos que estamos en el mismo equipo, porque al final de cuentas es un trabajo en equipo. Y como bien lo dices, sí, no es diferente a una empresa trabajando por un objetivo, un equipo de fútbol que quiere ganar un partido. Son dos personas o más trabajando por un mismo objetivo. Una red de apoyo, ¿no? Porque es médico, paciente, familia y pues todo lo que lleva alrededor dependiendo de la situación. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por esa plática amena, ¿no? Esa manera de ser ameno que nos vas llevando y pues bueno, fue un privilegio tenerte aquí. No, gracias a ti por la invitación. Para claro. Otro tema también de salud. Sí. Y a ustedes, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en un programa más de Construye tu Camino, abrazando la vida. Bye bye. Somos el intermediario entre usted y la autoridad. Nuestra misión es lograr que su voz sea escuchada, porque su voz es lo más importante para nosotros. Gracias por permitirme entrar hasta donde muchos quisieran, lamentablemente no pueden. Hasta ahí, hasta la intimidad de sus hogares. Soy Salvador González, el reportero urbano, y lo invito a que me acompañe de lunes a sábado